Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo crear aplicaciones para Android utilizando el lenguaje de programación de Java. Bien, donde en este momento nosotros ya podemos obtener la información que ingresemos en el siguiente campo de texto. Ahora tenemos que crear un procedimiento para poder tratar esta información y validar nuestro campo de texto. Para esto pasemos a nuestra clase LoginViewModel, donde vamos a crear un método debajo del siguiente método. Y yo a este método lo llamaré verificar email. Será un método privado que no va a retornar absolutamente nada. Ahora vamos a crear un procedimiento para poder ejecutar este método. Y a este método lo vamos a ejecutar utilizando el evento click cuando nosotros presionemos nuestro botón. Y dentro de este evento o este método vamos a crear la estructura switch, donde voy a colocar el parámetro view que contiene la información del botón que está generando el evento click, y vamos a llamar al siguiente método getID para poder obtener la ID de ese botón que está generando el evento click, porque también vamos a ejecutar este método utilizando otra interfaz, y esa interfaz va a contener un botón que también va a ejecutar el siguiente método, y por este motivo vamos a verificar qué botón y de qué interfaz está ejecutando este procedimiento, y por este motivo vamos a invocar al método getID para poder obtener la ID de ese botón. Ahora dentro del switch vamos a colocar un case, pero vamos a obtener la ID del botón. Pasemos a la interfaz verificar email, al texto. Podemos observar que este botón contiene un atributo llamado ID y le estamos proporcionando la ID. Esto significa que es la ID de este botón, y vamos a obtener esta ID justamente en este procedimiento para poder compararlo con la ID que va a obtener el siguiente elemento. Y donde voy a colocar un case, hay que importar la librería de la clase R. He colocado la clase R para poder obtener un recurso, la clase ID porque voy a obtener la ID de un elemento y será la ID de ese botón que yo tengo en la interfaz verificar email. Y lo que haremos será hacer lo siguiente: si este objeto que contiene la información del botón que está generando el evento, y utilizando el método getID obtenemos la ID de ese botón y esa ID es igual a la siguiente ID, bien, vamos a ejecutar el procedimiento que esté dentro del siguiente case, que es nuestro método llamado verificar email. Genial. Ahora voy a comentar este mensaje porque no lo vamos a utilizar. El procedimiento lo haremos justamente en el siguiente método. Ahora dentro de este método voy a crear una variable de tipo boolean llamada cancelar. Le vamos a asignar el valor de true y voy a colocar el siguiente objeto binding email para poder llamar al siguiente elemento, que prácticamente es la ID de nuestro campo de texto. Si nosotros pasamos nuevamente a la interfaz verificar email, podemos observar que tenemos la ID de este campo de texto email edit text, pero aquí se está obteniendo la ID de la siguiente forma. Podemos observar la ID. Genial. Por este motivo estoy utilizando el siguiente objeto y lo estoy pasando como parámetro. Bueno, tenemos que inicializar el siguiente elemento justamente en el método constructor. Y de esta forma ya estoy inicializando el siguiente elemento con la información que contenga el siguiente parámetro. Ahora, este procedimiento tendría que haberlo hecho justamente en la siguiente clase, para no tener que pasar este elemento a la clase LoginViewModel. Pero como yo quiero pasar toda la lógica a la clase ViewModel, por este motivo estoy pasando el siguiente elemento, porque utilizando este elemento tengo acceso a los controles que tengo en la interfaz verificar email. Pero necesito una información que me va a proporcionar cada control, y es la información que vamos a obtener justamente ahora, donde utilizando el siguiente objeto, que prácticamente es la ID de nuestro campo de texto, vamos a llamar al método setError y le vamos a proporcionar el valor de null.
para poder inicializar los mensajes de errores de nuestros campos de texto. Ahora vamos a crear una condición y vamos a colocar la siguiente clase, y hay que importar la librería de esta clase. Y con esta clase vamos a llamar al siguiente método para poder verificar la información que me va a proporcionar el siguiente objeto que está vinculado al campo de texto. Y vamos a llamar al método getValue para poder obtener la información del campo de texto. Y lo que haremos será verificar si nuestro campo de texto está vacío. Si nuestro campo de texto está vacío, haremos lo siguiente. Mostraremos un mensaje de error como un mensaje de validación. Y para esto vamos a colocar el siguiente objeto, binding. Vamos a llamar a la ID de ese campo de texto. Vamos a llamar al método setError para poder proporcionarle una información. Y este método recibe como primer parámetro el mensaje de error o de validación que mostraremos en ese campo de texto, donde vamos a colocar el objeto activity para poder llamar al siguiente método string y obtener un dato de tipo string. Dentro de los paréntesis vamos a colocar la clase R que nos proporciona Android para poder obtener, y en ese recurso estará el siguiente elemento. Esto significa que tenemos que crear este elemento en el archivo string. Pasemos a nuestro proyecto y busquemos la carpeta values y el archivo string. Y aquí vamos a crear ese elemento. Bien, he creado un elemento de tipo string que va a contener la siguiente ID y va a contener el siguiente texto o el siguiente mensaje. Ustedes pueden colocar cualquier mensaje que ustedes deseen. Bien, voy a pasar nuevamente a Login View Model y pueden observar que ya tengo acceso a ese elemento. Bien, haré lo siguiente. Ahora vamos a colocar las siguientes líneas de código. Nuevamente vamos a colocar binding para tener acceso a la ID de ese campo de texto, y vamos a llamar al siguiente método para poder colocar el focus en ese campo de texto. Por este motivo pasé este objeto a esta clase para tener acceso a las ID de los controles y poder llamar a estos elementos o a estos recursos. Y a la variable cancelar le vamos a proporcionar el valor de falso. Ahora a esta condición vamos a crearle, donde voy a colocar la siguiente condición. Y vamos a llamar a un método para poder verificar si el email que estamos ingresando en el campo de texto es un email válido. Ahora lo que prosigue es pasar a nuestro proyecto y pasemos a la carpeta de librería. Vamos a crear una nueva clase, clic derecho, nuevo, Java Class. A esta clase yo la llamaré Validate. Ok. Ahora dentro de esta clase vamos a crear unos objetos. Serán unos objetos estáticos de las siguientes clases. Hay que importar la librería de cada clase. Bien, justamente aquí vamos a seleccionar la primera opción, Java Útil, ya que vamos a utilizar a estas clases para poder validar nuestro correo electrónico. Ahora vamos a crear un método que será estático y va a retornar un valor verdadero o un valor falso, y va a recibir un parámetro de tipo string que será el email. Ahora vamos a inicializar el siguiente objeto de la siguiente clase. Vamos a colocar la clase y vamos a llamar al siguiente método y le vamos a proporcionar la expresión regular que vamos a utilizar para poder validar nuestro correo electrónico. Pueden observar los siguientes caracteres que contiene la siguiente expresión para poder validar el correo electrónico. Ahora esta información está almacenada en el siguiente objeto. Ahora vamos a inicializar el otro objeto de la otra clase, donde vamos a colocar el siguiente objeto que contiene nuestra expresión regular que vamos a utilizar. Vamos a llamar al siguiente método para poder proporcionarle nuestro email, y lo que hará este método será utilizar la expresión regular y verificar si este email que está en la siguiente variable o en el siguiente parámetro es un email válido utilizando la expresión regular. Y este método nos va a devolver una información y se va a almacenar en el siguiente objeto.
Ahora vamos a colocar un return para poder retornar la información que me proporciona el siguiente método, que este método me va a retornar un valor verdadero o un valor falso. Todo será de acuerdo a la información que nos proporciona el siguiente método. Si nuestro correo electrónico que estamos ingresando es un correo electrónico válido utilizando las reglas que le hemos proporcionado utilizando la siguiente expresión regular. Bien, de esta forma ya tenemos el siguiente método y la siguiente clase. Ahora pasemos a Login View Models y vamos a crear otro método fuera de este método. O bien podemos hacer lo siguiente: en vez del siguiente método que íbamos a crear, voy a colocar la clase, voy a importar la librería y voy a llamar al siguiente método y le voy a pasar el email que vamos a obtener del campo de texto. Aquí estoy utilizando el operador de negación para poder negar el resultado que me proporciona el siguiente método. Si este método me proporciona el valor de verdadero, es porque el email que estamos ingresando es un email válido y vamos a negar ese resultado y será un valor falso. Pero si este método me retorna un valor falso, es porque estamos ingresando un email que no es válido y vamos a negar ese resultado y es como si fuera un valor verdadero. Y haremos lo siguiente: vamos a colocar las siguientes líneas de código para poder mostrar un mensaje de validación, colocar el focus en ese campo de texto y a la variable cancelar le vamos a proporcionar el valor de falso. Bien, ahora tenemos que crear este archivo o este elemento en el archivo string, donde he colocado el siguiente elemento que contiene la siguiente ID y contiene el siguiente mensaje. Bien, pasemos a Login View Model. Pueden observar que ya tengo acceso a este elemento. Ahora lo que haré será verificar si este procedimiento está funcionando correctamente y voy a ejecutar la aplicación. Muy bien, como pueden observar ya estoy ejecutando la aplicación. Ahora lo que haré será presionar el siguiente botón para poder verificar si me muestra un mensaje de validación el campo de texto. Muy bien, genial, como pueden observar me está mostrando el siguiente mensaje que requiere un dato, el campo de texto. Bien, voy a ingresar un correo electrónico, pero voy a ingresar un correo electrónico que no es válido. Bien, pueden observar que he ingresado el siguiente correo electrónico. Ahora voy a presionar el siguiente botón, Next. Muy bien, genial, me está mostrando el siguiente mensaje que el correo electrónico que hemos ingresado en el campo de texto no es una dirección válida. Genial. Esto significa que el procedimiento sí está funcionando correctamente y estamos ejecutando el método verificar email para poder verificar si nuestro campo de texto contiene datos y si el dato que contiene el campo de texto es un correo electrónico válido. Voy a ingresar nuevamente el arroba y voy a presionar el botón Next. Muy bien, no me está mostrando ningún mensaje. Genial. Esto significa que el procedimiento sí funciona y estamos validando la información que estamos ingresando en el campo de texto. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo crear aplicaciones para Android utilizando el lenguaje de programación de Java. Y también utilizaremos Firebase para poder gestionar toda la información respecto a esta aplicación que nosotros estamos desarrollando. Espero que este video les haya gustado. Y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.